Gregorio Gordo es el coordinador general de Izquierda Unida en Madrid y el candidato a la presidencia de la comunidad. Señor Gordo, buenas noches, Hola, bienvenido buenas noches. a Diario de la Noche. Ustedes se presentan como la alternativa social a la crisis. Yo creo que nos podemos presentar mejor como la única fuerza política que está en este periodo preelectoral y en la próxima campaña electoral, pues desde un discurso sobre los problemas reales que tiene la gente, sobre los problemas que viven los madrileños y las madrileñas todos los días y fundamentalmente desde el sentido común, que parece ser que en esta campaña en el Partido Socialista, en el Partido Popular, es el menos común de los sentidos. ¿Y cuáles son esas respuestas de sentido común que ustedes proponen a los ciudadanos? Pues son cosas que además nadie todavía nos ha podido contradecir en ningún caso, ¿no? Cuando estamos diciendo que la reducción del déficit no tiene por qué ser única y exclusivamente desde el recorte del gasto social, que es lo que se viene haciendo desde el Gobierno de la Nación y que lleva haciendo Esperanza Aguirre desde que es presidenta de la Comunidad de Madrid, pues los datos no lo corroboran. Decir algunos muy cortitos, porque yo creo que la gente tampoco hay que inundarla con muchos datos, pero por ejemplo que la gente sepa que los regalos fiscales que se han hecho en el conjunto del Estado, la bajada de impuestos que se ha hecho en el conjunto del Estado, que lo ha hecho Zapatero con el acuerdo del Partido Popular, pues significan el 40% del déficit que tiene España. Imaginémonos por un momento que el déficit que tiene España, sobre el que se han tenido que hacer tantos recortes sociales, fuese la mitad. Bueno, pues esto es lo que se ha conseguido con una política de recortes fiscales, que es lo que ha hecho el gobierno de Zapatero junto con Esperanza Aguirre. Pero si Zapatero nos ha subido los impuestos. Zapatero ha subido el IVA, Zapatero ha bajado el tipo máximo del IRPF del 45 al 43%, Zapatero ha eliminado el impuesto de patrimonio con un acuerdo con el Partido Popular, Zapatero ha rebajado impuestos, es más, recuerdo perfectamente la campaña del 2008, donde el Partido Popular y el Partido Socialista competían a ver quién bajaba más impuestos. ¿Y usted es partidario de seguir subiendo los impuestos, de subir, por ejemplo, el IRPF? Yo soy partidario de los impuestos justos. ¿Pero qué considera usted justo? Los impuestos justos son aquellos que gravan al que más tiene. En la Comunidad de Madrid, los regalos fiscales han supuesto 9.000 millones de euros que han dejado de pagar 300.000 contribuyentes de 3,5 millones de contribuyentes que hay en la Comunidad de Madrid, que no se le han bajado los impuestos a todo el mundo. Para un mileurista, por ejemplo, la rebaja de impuestos en la Comunidad de Madrid han significado 40 euros al año, menos de 4 euros al mes. Sin embargo, para los 300.000 mayores patrimonios de esta comunidad, insisto, donde hay 3,5 millones de contribuyentes, las rebajas fiscales han sido de 9.000 millones de euros. Esto, desde luego, puede ser cualquier cosa menos justo, ¿no? Es decir, que usted haría una reforma fiscal. Eso es lo primero que hay que hacer en la Comunidad de Madrid. Y después, con ese dinero que recaudaría, ¿qué haría con ello? Ese dinero sirve para generar políticas activas de empleo, para hacer una reforma en profundidad del modelo productivo de la Comunidad de Madrid, para cubrir los recortes sociales que en la Comunidad de Madrid se han venido produciendo y se vienen produciendo, para intentar paliar los efectos de la crisis en esos más de medio millón de desempleados y desempleadas que hay en la Comunidad de Madrid y en esas 70.000 familias aproximadamente que ninguno de sus miembros tiene ya ningún ingreso, esas 100.000 familias que van todos los años a la calle por desahucios de los bancos, los generadores de la crisis precisamente. Por lo tanto, esa salida social a la crisis que decimos es perfectamente posible y económicamente viable, sencillamente con que volviésemos a la fiscalidad que había hace 4 años, solamente con eso. Es decir, no estamos diciendo ni siquiera que nosotros daríamos una vuelta de tuerca, estamos diciendo que con la fiscalidad muchas veces lo digo en tono de broma, a ver si Aznar iba a pasar por ser una persona profundamente de izquierdas. Bueno, pues ya me conformaba yo con que la fiscalidad fuese la de los tiempos de Aznar. Pues sí. La verdad es que es sorprendente esa frase que me acaba usted de decir. Hablemos a nivel nacional, acabamos de ver encuestas. ¿Usted cree que se va a beneficiar Izquierda Unida de ese descontento que hay con las políticas del gobierno Zapatero? Porque el PSOE ha planteado esta campaña en clave local, pero no cabe duda de que se está hablando en clave nacional. Sí, yo creo que aquí hay dos cosas. Yo creo que hay dos voluntades férreas por parte del Partido Socialista de Madrid de no hablar en absoluto nada que tenga que ver con el Estado, con el Gobierno de la Nación, y hay otra voluntad férrea de no hablar de ningún problema de la Comunidad de Madrid, de Esperanza Aguirre, porque no le interesa. Comparten mucho de la política económica, mucho de la política fiscal. Yo siempre recuerdo lo mismo. Yo a mí cada vez que escucho a Esperanza Aguirre decir que Zapatero le da la bienvenida al buen camino, digo, bueno, pues ya sabemos cuál es el buen camino de Esperanza Aguirre y el camino que ha tomado Zapatero, ¿no? Por lo tanto, eso no son cosas que digo yo, son cosas que he tenido que escuchar en la propia Asamblea de Madrid. Izquierda Unida no se va a beneficiar ni se va a perjudicar. Izquierda Unida lo único que aspira es a ser un instrumento que resuelva los problemas que tienen los madrileños y las madrileñas todos los días. Y si eso lo entienden así los madrileños y las madrileñas y entienden que Izquierda Unida tiene que tener una
una mayor representación institucional, pues evidentemente esa satisfacción existirá, pero lo que existirá desde luego es la responsabilidad y el compromiso de dar respuesta a una situación que desde luego entendemos que es muy grave para muchos miles de madrileños y de madrileñas. Pero no me negará usted que habrá muchos votantes de izquierda que habrán votado al Partido Socialista que puedan optar por quedarse en casa, según dicen esas encuestas, o que puedan ir a votar a Izquierda Unida porque estén de acuerdo con esa política económica que usted propone de hacer una reforma fiscal, o porque estén en contra, por ejemplo, de la guerra de Libia, que son dos banderas que han hecho ustedes a nivel nacional. Vamos a ver, yo soy claro, evidentemente que estoy convencido que hay un amplio sector de votantes del Partido Socialista que han visto frustradas sus expectativas cuando, por ejemplo, en el año 2008 votaron a un Partido Socialista y a un gobierno que luego se constituyó después de esas elecciones, en las que en ningún lado aparecía que iba a haber una reforma laboral, una reforma de las pensiones. En ningún lado del programa electoral venía esta cosa. Lo que pensaban es que además estaban votando a un partido que iba a defender, como ha sido tradición de la socialdemocracia europea, pues el estado del bienestar. Y han dejado a Izquierda Unida en solitario defendiendo el estado del bienestar, lo que ha sido siempre una referencia de los partidos socialdemócratas. Por eso decimos que Izquierda Unida es ese espacio amable donde los socialdemócratas, los que se sienten socialdemócratas, es el espacio amable donde desde luego pueden confiar y que desde luego Izquierda Unida no va a frustrar ninguna expectativa que tenga que ver con la liquidación del estado del bienestar que están haciendo el Partido Socialista y el Partido Popular. Pero no me contesta usted, no me dice si van a capitalizar ese voto, si esperan ustedes. ¿Tienen ustedes encuestas? No, nosotros tenemos las encuestas que vemos todos los días en los medios de comunicación. Nosotros no tenemos medios para tanto lujo, ¿no? Hombre, nosotros sí creemos que va a haber una parte del electorado. Es que yo además siempre tengo muchas reticencias a decir que hay un electorado del PSOE, uno del Partido Popular, uno de Izquierda Unida. Yo creo que al final la gente, independientemente de que eso también existe, pero yo creo que la gente también lo que hace es reflexionar sobre lo que ha hecho el partido al que le depositó legítimamente su confianza en unas anteriores elecciones y qué es lo que proponen otros. Y yo creo que hay un amplio electorado del Partido Socialista que ha visto frustradas esas expectativas de esa defensa del estado del bienestar, y efectivamente nosotros somos en ese caso la referencia. También es nuestra responsabilidad que esos votantes del Partido Socialista entiendan que nosotros podemos ser esa referencia para ellos. ¿Y llegado el momento pactarían ustedes con el señor Tomás Gómez? Eso está muy complicado. Nosotros no podemos llegar a acuerdos con políticas, no con personas. Las personas estamos siempre en un segundo lugar, con políticas que comparten ese modelo de recortes sociales que hace el Gobierno de la Nación. Yo no he escuchado en ningún caso todavía a Tomás Gómez cuestionar lo más mínimo de las medidas que ha tomado el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, sino todo lo contrario. Incluso en aquellas primarias era ver quién era María Zapatero, si Trinidad Jiménez o José Luis Rodríguez Zapatero. Bueno, pues esa incógnita... Tomás Gómez, perdón. Perdón, Tomás Gómez. Sí. Bueno, pues esa incógnita pues sería muy interesante para los militantes del Partido Socialista, pero en cualquier caso lo que es cierto es que ni uno ni otro cuestionaban en absoluto esas políticas de recortes, esas políticas de ajuste duro, esas políticas que al final lo que se vota en mayo es eso, seguir por la senda de los recortes que representa el Partido Socialista y el Partido Popular, o seguir o buscar la alternativa social a la crisis que planteamos de Izquierda Unida. ¿Cree usted que le va a pasar factura la marcha de Inés Sabanés? Yo creo que Inés Sabanés, primero, que no se ha ido de ningún sitio. Inés Sabanés sigue siendo una dirigente de Izquierda Unida, sigue siendo una referencia para Izquierda Unida. Inés Sabanés tomó una decisión personal y Izquierda Unida es un proyecto político donde las personas son importantes, pero lo más importante es el proyecto político, y por lo tanto Inés Sabanés además sigue siendo una militante de Izquierda Unida y hasta que acaben las elecciones seguirá siendo diputada del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, donde por cierto ha trabajado perfectamente, ha trabajado con un entusiasmo o con el mismo entusiasmo, tanto cuando era la portavoz como cuando dejó de serlo. Gregorio Gordo, gracias por estar aquí esta noche y por explicarnos cuál es el programa de Izquierda Unida. Buenas noches.